Perdón, es que sí, justo están... perfecto. Yo me presento, bueno. no pasa nada. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Diego Guerrero, soy egresado de la Facultad de Derecho, la hermana Facultad de Derecho al lado de Filosofía y Letras. Tengo una maestría, mi tesis de licenciatura fue sobre la legislación del patrimonio cultural material, el caso práctico de Tajín. La de maestría de la Facultad de Derecho fue inmaterial, y luego tengo un máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Soy catedrático de la Facultad de Derecho, tengo la posición en la materia de sistemas jurídicos, Derecho Comparado, doy Derecho Internacional y Derechos Humanos. En algún momento tuve el privilegio en mis inicios, incluso de formación docente, de estar con la licenciatura en Gestión y Desarrollo, precisamente impartiendo el marco jurídico de Diversidad Cultural y Sociopolítica y Cultura. Y actualmente, hasta el día de hoy, estoy en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde soy el director de enlace de la propia institución. Y tengo, ahorita estoy en proceso, pero también me gusta el tema de la conducción. Tenía un programa de radio que revisamos, en el cual Daniela me acompañó incluso en la penúltima emisión, en la que tuve precisamente, los dos últimos programas tuvieron una característica, que fueron en los temas que a mí más me disfruto, que es Derecho Indígena, junto con estuvo el doctor Diego Prieto, y Daniela me acompañó en la conducción. Y el último programa tuve Jorge Sánchez Cordero, con quien hablé sobre patrimonio cultural. Prácticamente, pues en términos de, y ahora lo he visualizado más, porque tengo que entregar un informe, pues me he dedicado al tema de patrimonio cultural, y es al tema del cual entiendo. Primero, por reconocer la importancia de esta carrera. O sea, creo que en sus inicios fue un gran avance que la propia Universidad Nacional Autónoma de México arrancara con una propuesta de este tipo, que además se generó el mismo camino para que también León tuviera esta carrera, y bueno, posteriormente, desde luego, Mérida, y creo que son los tres, ¿no?, que traen la carrera. Nada más los tres, y va Mérida, León y la propia Facultad de Filosofía y Letras, que bueno, que han hecho un trabajo extraordinario. Yo recibo invitación de hablar sobre el patrimonio cultural, la primera vez que tengo un acercamiento, por la doctora María Carmen Sarrapuche, con quien ya he trabajado en varios proyectos. Pues yo creo que más que hacerla con conferencia, quizás haríamos una charla de algunos temas que considero importantes. Y siempre lo digo, que uno de los grandes enfoques o una de las grandes problemáticas es cuando tratamos de definir el concepto de cultura. O sea, creo que podemos parar un debate si pretendemos buscar o establecer un concepto de cultura. La realidad es que es muy complejo determinarlo. Los antropólogos tienen una definición de cultura, los sociólogos tienen una definición de cultura, y los propios abogados hemos ido enmarcando desde una perspectiva mucho más jurídica el concepto de cultura. La cultura efectivamente es todo aquello que vamos creando el día a día. La cultura se va transformando, y a partir de ello también, y justo hace un par de días que estaba en un foro que escuchaba Hernán Salas, se hablaba sobre la importancia de la cultura y la relación que tiene con otros conceptos. La cultura y el desarrollo económico juegan un papel fundamental, la cultura y turismo también, desde luego, pero son simplemente elementos que complementan el concepto de cultura, y la cultura no depende uno de ellos, sino hay que fortalecerlo en la medida de lo posible. Cultura y globalización, y les voy a platicar un caso en el sistema de cultura y globalización. A ver, cómo se genera un tema de identidad y fortalecer un poco a veces las industrias culturales. Y recuerdo que en alguna ocasión Francia, y esto entraría en un tema de discusión de acceso a, o la promoción y difusión del producto nacional, como en todo se lleva a cabo. Y lo que hicieron los franceses en un momento fue establecer un impuesto adicional cuando se tenían productos o películas en el extranjero, con el ánimo de fortalecer la industria del cine en Francia. México estuvo a punto incluso de entrar a esta dinámica o esta política pública. Sin embargo, el acercamiento con Estados Unidos y el no generar este pleito con Estados Unidos, que era contra quien se veía más afectado, pues optaron por no hacerlo. Y eso también nos obliga, más que a pensar que generar un impuesto, a tener un producto mayor, de una mayor calidad dentro del país. Es decir, cuando estamos haciendo cine, pues tener un cine de mayor calidad. La cultura a veces, y creo que es el gran problema, la encasillamos y entendemos cultura es igual a cine, cultura es igual a danza, cultura es igual a teatro. Y a veces no nos damos cuenta que la cultura es un concepto mucho más amplio.
y a veces es aquellas tradiciones que nos distinguen, y a veces es un concepto que se va construyendo y que todo aquello que vamos consolidando y vamos creando se va generando. Creo, yo siempre digo que hay algo que es súper importante, y es que, y justo ahora lo platicaba con el director de la Facultad de Derecho, hay ciertas materias que no es necesario, o hay ciertos temas que, a pesar de que no eres abogado, debemos muchas veces tener nuestro manual de procedimientos. Y un manual de procedimientos para entender desde la perspectiva jurídica que nos garantice el acceso a la cultura, lo tenemos a raíz de la gran reforma del 30 de abril del 2009, en el artículo 4, párrafo 2. Y es una gran reforma, porque lo que establece establece constitucionalmente el acceso a la cultura. Y voy a dar una definición, entrando a mi papel de abogado, que a veces tenemos que hacer esta distinción. La Constitución habla de los derechos humanos, es todo aquello por el simple hecho de existir tenemos. Para que estos derechos puedan ser garantizados, para que estos derechos puedan ser exigibles, muchas veces se requiere que esté en una norma. Cuando estos derechos humanos se logran plasmar en una norma, se vuelven derechos en la Constitución, se transforman en derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales tenemos mecanismos para exigirlos, sí. Y las garantías que te permiten exigirlo, por un lado, son los sistemas no jurisdiccionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la cual también hablaré, y los sistemas jurisdiccionales, que vienen siendo el juicio de amparo, por poner un ejemplo, que le corresponde a los propios sistemas jurisdiccionales. A raíz de la reforma del 2009 tenemos la posibilidad de tener la cultura como parte del sistema, de la norma constitucional. Y otra reforma importante del 30 de abril del 2009 fue precisamente al artículo 73, fracción 25 y 29N. ¿Y qué permiten estas grandes reformas? La primera establece en el 25, bueno, nos tiene más que nada sobre qué temas va a legislar la Federación, y en el 29N nos habla de un tema de coordinación. Y hay temas en los cuales se tienen que coordinar la Federación, los estados y los municipios. Y en el tema de coordinación, donde se deben de coordinar ambas, las diversas entidades, junto con la Federación y los municipios, pues radica precisamente el tema de patrimonio cultural y material. Es decir, si entendiéramos en el marco normativo, el acceso a la cultura está en el artículo 4, párrafo 12, la forma en la cual podemos regular el patrimonio material, pues la tenemos en la Ley Federal de Monumentaciones Arqueológicas, Antigüedades Históricas, y el tema del patrimonio cultural inmaterial, que está reservado para las entidades federativas, en un momento dado, pues bueno, les corresponde a las propias llevarlo a cabo. Prácticamente, yo algo también de lo que quiero hablar con ustedes es que efectivamente el patrimonio cultural guarda la historia de los países, y creo que lo más importante es detectar por qué es importante la cultura y por qué es importante el patrimonio cultural. Creo que ha habido un tema de falta de sensibilización por parte de los legisladores, por parte de los responsables de realizar las políticas públicas en este país, de que entiendan la importancia de la cultura. A veces no se ha logrado plasmar lo que representa en sentido estricto. Y la cultura, como les ponía estos adjetivos que permite desarrollo económico, la Agenda 2030 reconoció la cultura como un mecanismo que te va a permitir consolidar la paz. Es decir, la cultura es un mecanismo para llegar a la paz, es un mecanismo para generar mayor estabilidad. Y creo que en la medida en la que entiendan que es mucho mejor generar políticas públicas que refuercen la cultura, a estar generando políticas públicas que pretendan garantizar o fortalecer el tema de seguridad pública. O sea, creo que podemos cambiar las armas por la cultura, incluso en un momento dado. Y creo que es un tema de prevención y generar espacios que se buscan y que se esperan, y que lo han hecho, y también hace poco lo mencionaba, casos como Venezuela y Nueva York, que lo que hicieron fue en los barrios populares empezar a incorporar instrumentos para que los jóvenes aprendieran a tocar música, con dos factores: uno, para sensibilizarlos, y por otro lado, que creo que también es lo más importante, para que encontraran otra razón de actividades que los pudieran motivar. Y quizá en este gran ejercicio quizá no han salido los grandes músicos, probablemente no, y probablemente hay alguno que sí, pero el objetivo no es crear las grandes filarmónicas, sino un poco sensibilizar a los jóvenes y que encuentren otros caminos que les permitan desarrollarse. Y como ese es un ejemplo de cómo la cultura puede ser un mecanismo que no ha sido valorado y explotado por parte de las diversas órganos públicos, y desde luego por el Poder Legislativo reforzado. Y es que la cultura, regreso quizá al tema, uno de los grandes problemas que yo he visto es que se pretenda generar una definición propia de cultura. A raíz de la Ley General de Derechos, la Ley General recién aprobada,
me parece, la Ley General de Cultura me parece que el gran error que comete es querernos definir qué es cultura. Es un grave error, porque en la medida en la que nos definan qué es cultura, pretenden acotar el concepto de cultura, cuando el concepto se genera mucho más amplio de lo que una propia ley nos pueda decir. Y también cuando hablaba sobre este tema hace un par de días, alguien me preguntaba si no está el concepto de dónde lo desprendemos, o cómo podemos garantizar la defensa de ese derecho. Y otra gran reforma en términos jurídicos es la reforma del verano, hermoso verano de junio de 2011, para el término de derechos humanos. Y este verano romántico del 2011 lo que nos permitió fue que establecía que el Estado mexicano ponía la par a la Constitución y a los tratados internacionales. Es el tema de convencionalidad. Y además del tema de convencionalidad establecía un principio, que es el principio pro persona. Y ese principio vale mucho la pena que lo retomemos. El principio pro persona lo que nos dice es que se va a retomar siempre al que beneficie más a la persona. De tal suerte que si el instrumento normativo ya no solamente se acota a la Constitución, sino se fortalece con los tratados internacionales firmados y ratificados por México, el espectro es mucho más amplio. De tal suerte que el concepto de cultura nosotros no lo tenemos delimitado, sino lo podemos tomar incluso de los diversos instrumentos normativos que ha firmado y ratificado México. ¿Cuál? El que más le convenga a la persona en el caso determinado. El concepto, bueno, hay infinidad de variantes en términos del patrimonio cultural, y yo hoy me quiero referir a un tema que es muy sensible dentro de nuestra sociedad, y es el tema del tráfico ilícito de bienes culturales. Es uno de los problemas más grandes que se tiene como sociedad, como países, como a nivel internacional. Incluso es uno de los delitos que más recursos genera después del narcotráfico. Y no hay que sorprendernos de que las mismas líneas las lleven uno y el otro. Es decir, cuando se encuentran narcotúneles, no solamente se encuentran drogas, sino también han sido mecanismos en los cuales han transportado bienes culturales. O sea, hay una relación directa muchas veces. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, precisamente por el valor que representa en el mercado este tipo de bienes. A raíz de que, si bien desde 1900, a partir de 1970, con la Convención sobre las medidas que iban a adoptar para prohibir y impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, se constituyó la problemática que está a nivel internacional para que se generara una convención que protegiera estos bienes culturales. Y creo que ese es uno de los ejercicios más importantes que se ha establecido. Y la convención lo que nos define, nos habla del patrimonio cultural, pero nos establece que cada estado va a definir cómo entiende el patrimonio cultural. Y ustedes recordarán, o lo habrán visto en sus clases, que hay una definición de qué entendemos en el Estado mexicano, qué protege como patrimonio cultural. Y la Ley Federal de Monumentos Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972 nos define los monumentos, primero arqueológicos, que son esos bienes que se establecieron antes de la cultura hispánica, lo recordarán. Los monumentos históricos, que son aquellos que vienen del siglo XVI al siglo XIX, y los monumentos artísticos, que son aquellos que tienen que revisten un valor estético relevante. Primera crítica que vale la pena reforzar sobre este tema. La primera es que cuando se hablan sobre estas definiciones de patrimonio arqueológico, histórico y artístico, el gran problema es que el arqueológico lo tenemos claro. O sea, sería difícil o complejo determinar qué es patrimonio arqueológico, qué es histórico y qué es artístico, porque no fue una imposición de una, o sea, no entró directamente y podremos hacer un corte de aquí a acá es arqueológico, de aquí a acá es el histórico, de aquí, sino lo hacen para una clasificación que obliga a la ley. Y en esta clasificación que en un momento obliga a la ley, cometieron un grave error en el histórico, y es que establecen del siglo XVI al siglo XIX, dejando parte del patrimonio del siglo XX fuera de la normatividad. Esa es la gran problemática. Y cuando uno se pregunta, entonces, ¿qué pasó en el siglo XX? Pues hubo grandes movimientos. Para empezar, si empezamos hablando de la Revolución Mexicana, y todo aquello que surgió en el siglo XX está fuera de alguna manera de la legislación. Cuando muchas veces han respondido, es que entra dentro del artístico, no, porque sería como darle, si no entra aquí puede entrar allá, no, tiene sus propias características y sus elementos complejos respecto al mismo. ¿Cuál es el problema o cuál es lo complejo de que tengamos? ¿Cuántos representan la pérdida del patrimonio cultural en términos de tráfico ilícito? Y el número es complejo poder determinarlo por dos factores. El primero, porque a los museos no les gusta decir qué piezas han perdido. Y no les gusta por dos motivos. El primero, porque muchas veces los museos viven de donaciones. Entonces, el hecho de establecer que se está perdiendo parte de su patrimonio cultural
significa que pues, de alguna manera perder a aquellos que contribuyen a estos museos. Lo segundo, también porque generaría un elemento complejo para las aseguradoras. Si la aseguradora sabe que cada vez hay más piezas que se están perdiendo, pues en tal motivo va a aumentar el costo del seguro para estas piezas. Entonces, y además contemplando que cuando estas piezas logran recuperarse, difícilmente se encuentran en las mejores condiciones, porque a la hora que se realizó la transportación de las mismas, muchas veces generan afectación. De tal suerte que sería prácticamente complejo determinar cuántas piezas son las que se pierden debido al tráfico ilícito de bienes culturales. Y otro es que hay más de 100,000 sitios arqueológicos en este país. Es decir, todo México hay miles de zonas arqueológicas y lo entendíamos una zona arqueológica. Es decir, donde estemos parados es una zona arqueológica. Y ante esta problemática es que pues, hay muchas piezas que no conocemos. O sea, hay piezas que de alguna manera están dentro, forman parte del patrimonio cultural mexicano, pero que muchas veces ni siquiera han sido descubiertas. Entonces, en ese sentido, hay muchas piezas que generan una gran problemática. Y la gran problemática se genera porque, y estas excavaciones, y pensemos en un caso hipotético, un país, sin importar la condición económica de un campesino, realiza una excavación y se encuentra una pieza y decide venderla dentro del mercado negro. Dentro del mercado negro la va a vender para poder obtener recursos quizá para sobrevivir, la va a vender en 400, 500, 600 pesos. Y cuando llega al mercado negro, desde luego la pieza su valor va desde luego a cambiar radicalmente y va a tener un valor verdaderamente importante dentro del mismo. Entonces, esto parecería que solamente se genera en algunos países, pero hay países que tendríamos que estar mucho más desarrollados como China, y en China también se siguen presentando este tipo de casos. Entonces, no es una problemática que exclusivamente dependa de los países que se encuentran en mejores condiciones, sino económica, sino es una problemática que se genera en todos los países. De alguna manera, me parece que uno de los temas complejos que establece la propia Convención de 1970, ¿se escucha o no se escucha? Yo sigo hablando y ustedes me siguen haciendo como cara como que se me escucha. No hagan cara como que se escucha. Bien, una de las grandes problemáticas a las que me quiero referir que establece la Convención de 1970 es el tema de que establece un requisito, y este requisito se llama el inventario. Tienes que tener inventariadas todas tus piezas cuando las solicitas o quieres determinar que aplique la Convención de 1970. Y esto lo vuelve complejo, regreso al mismo problema, porque hay piezas que no conocemos. Y esto también pues, nos establece que para que se pueda realizar la restitución, pues se vuelve bastante complejo. ¿Qué han hecho algunos países o qué propuestas han generado todo el tema? Y una de las grandes propuestas me parece que es precisamente generar una lista roja. ¿Qué es una lista roja? Una lista que nos determina de un objeto las características propias que en un momento dado tiene y que se puede interpretar que pertenece a una cultura determinada. Es decir, si tiene estos colores, si tiene estas características físicas, si se ocuparon estos materiales, pertenece a esta cultura. Si ocuparon estas pinturas, si ocuparon esta metodología, si estos materiales le pertenecen a México, le pertenecen a Guatemala, o si tiene características de telas, pues esas telas le pertenecen a Perú, o si tienen metales preciosos como el oro, pues le pertenece a Colombia. O sea, por la propia utilización y la metodología que se ocupó, entenderías que pertenece a una cultura determinante. Y esto quizá podría subsanar el hecho de que no tengas inventario para algunos países. Porque la realidad es que ha pasado, tristemente lo que ha pasado, incluso hasta dentro de poco va a volver a haber una sentencia respecto al caso de Leonardo Patterson. No sé si han escuchado el caso de Leonardo Patterson. Leonardo Patterson es un caso emblemático en el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, porque Leonardo Patterson es un personaje que se hace pasar por, es cónsul más bien en Puerto Rico, y lo que hizo fue a través de valijas diplomáticas que no pueden ser revisadas, se preocupó por sacar miles de piezas de México, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Venezuela. Entonces esto generó una gran problemática. Ahora, no sacó cualquier pieza,
Es más, ahorita las piezas que está peleando México son 2 cabezas olmecas, o sea, 2 cosas de este tamaño. Entonces, la gran pregunta, surgen 2 temas en torno al tema. Lo primero es, bueno, el señor sacó las piezas, ¿cómo sacas 2 cabezas olmecas? Y entonces, a lo único que te lleva es que en este país, la única forma que puedas sacar se llama corrupción y impunidad. O sea, entenderías que quizás se pueda llevar alguna piecita a través de una valija diplomática y no fue realizada, pero para llevar una cabeza olmeca yo creo que se requiere mucho. Entonces ahí se radica un poco la falta de sensibilidad por parte del Estado mexicano, y que cuando les preguntan a la PGR les va a decir que no, que eso no pasa aquí en México. Entonces esa es de las grandes problemáticas, como en muchas materias que existen, que es el tema de corrupción e impunidad. El caso es de que al final todos los países buscaron recuperar estas piezas. O sea, estoy hablando de un caso del 2009, estamos en el 2017 y todavía seguimos peleando las piezas. Lo que se hicieron de estas 1200 piezas que fueron detectadas de Leonardo Patterson fue que lo más que pudo llegar a México en un momento dado fue de acreditar o determinar que no todas eran originales. Entonces, lo que hacía era que había también réplicas. ¿Con qué ánimo hizo México esta publicación de que había réplicas? Con el ánimo de inhibir a compradores que quisieran adquirir estas piezas. O sea, como diciéndoles, yo detecté que de esas 1200 piezas, algunas son réplicas. Entonces inhibe al comprador para que las pueda adquirir. Pero de todas formas las piezas siguen ahí. Y cuando llegaron con Alemania, que ahora Alemania ya cambió su legislación gracias a este caso, pero cuando llegaron con Alemania y México le dijo, oye, quiero recuperar las piezas, Alemania lo que le contestó fue, ¿y dónde está tu inventario? No, pues es que no las tengo. Yo no sabía que existían, no, es que si no hay un inventario no te las puedo regresar. Y ese es el tema complejo que generaba la convención, que genera la convención de 1970 y que quizá puede ser subsanado con la lista roja. Países como Colombia tienen una lista roja que vale la pena estudiarla, abordarla, y que han hecho ejercicios de trabajo verdaderamente importantes en torno al tema. Y por otro lado, que no tiene la misma rigidez que una convención, sino son una especie de declaración de buenas intenciones, tenemos el Convenio UNIDROIT de 1995. El Convenio UNIDROIT de 1995, que UNIDROIT es un organismo de derecho internacional privado, creó un convenio que lo que permitía era establecer quizá algunas reglas que pudieran subsanar al momento dado cuando se pierden estas piezas, pero interpretó algo que es medio complejo, y es el tema del comprador de buena fe. Y el comprador de buena fe es decir, que yo a través de todos los medios verifiqué que estas piezas no hubieran sido robadas, es decir, me metí a la página del gobierno del Estado mexicano y no las tenían como robadas. Me metí a la página de Interpol y tampoco se habían presentado, de tal suerte que yo, por lo menos en los medios que están a mi alcance, busqué o determiné si era posible que esas piezas fueran robadas. Si yo acredito eso y de buena fe le digo al Estado mexicano, oye, te devuelvo estas piezas, pero a mí como comprador, las pagué, pues solicito una indemnización. Algunos países han visto esta como una opción o una alternativa. Sin embargo, el caso de México no lo contempla de esta manera, y es lógico por la razón siguiente. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, bajo ese también artículo 27, la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, lo que hace es determinar que los bienes de patrimonio cultural en México son inalienables e imprescriptibles. Es decir, que no se pierde. Que fueron inalienables es que no se separan del Estado mexicano, e imprescriptibles es que a pesar del tiempo que pase, se puede exigir que estos bienes sean recuperados. De tal manera que no vas a pagar por un bien que a ti te pertenece, por las condiciones que hayan sido. Y esa es la lógica de México, creo que es una lógica que puede ser bastante razonable. ¿Qué creo que se debe hacer en torno al tema? Bueno, fortalecer el tema de la legislación de la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, establecer un sistema de inventario en la medida de lo posible, que lo han tratado de hacer muchas veces, pero el INAH tiene un modelo de inventario, la UNAM tiene un modelo de inventario, el INBA tiene su propio modelo de inventario, entonces no han logrado sistematizar a través de un solo modelo que les permitiera trabajar en conjunto, y esto, bueno, ha sido, que me parece un poco complejo. Y otra de las problemáticas es el fortalecer el tema de generar un plan de acción a corto, mediano y a largo plazo, el de generar una cultura de informar cuando es desaparecida una pieza, políticas culturales en las cuales la gente nos sentamos
agraviadas cuando se pierde una pieza y que además se genere la denuncia en torno a este tipo de casos. Y desde luego una fiscalía mucho más fortalecida que permite darle seguimiento a este tipo de situaciones que se quieren presentar. Y desde luego para mí me parece que lo más importante es el tema de la cultura, de la educación. Educación, educación y educación. Me parece que a la medida en que fortalezcamos el sistema educativo, cultural, educación, cultura, educación, este binomio, vamos a tener un sistema mucho más en el cual a los aeropuertos, por ejemplo, yo he visto en Colombia, de pronto hay como una gran difusión de carteles en términos reales en los cuales estas piezas no se llevan. Esta pieza, este sí es recuerdo, este no es recuerdito, ¿no? Este sí se puede ser recuerdito para los amigos, este no puede ser recuerdito. O sea, un poco el que sepan que la importancia que tiene este patrimonio cultural, el sentirnos identificados dentro del mismo, fortalecer el tema de identidad, que a los niños yo creo que es una materia fundamental el tema de motivarlos en la importancia que tiene nuestra cultura, enseñarles a excavar incluso, o sea, no se me hace tan alejado. La posibilidad de que excaven, muchos de los me han dicho, es que si los enseñas a excavar, de pronto van a usar a excavar a toda la República Mexicana. No, claro que no, los enseñas a excavar y les enseña la importancia que tiene eso y que esas piezas que se encuentran no son de ellos. O sea, están contribuyendo, pero no es de que la pieza, como yo la encontré, ahora es parte de los juguetes, ¿no? Y hay países que lo han hecho, incluso ahora que hace poco fui a Londres, en España me encontré que había hasta había juegos para niños que les enseñaban a excavar y que les esconde las piezas que los niños las van encontrando y tienen ahí sus materiales para limpiar las piezas. Entonces, ese tipo de ejercicios creo que son bastante fortalecidos. Va a parecer que va a dar un brinco, pero otro tema que obligadamente quiero tocar con ustedes rápidamente, parece que es otro tema relacionado, pero me parece importante también conocer su opinión. Creamos una Secretaría de Cultura. Tenemos una Secretaría de Cultura. El orden de los factores altera el producto, puede que tenga bien reservas. Creo que a veces sí el orden de los factores puede alterar el producto. Es decir, creo que primero se tenía que crear la ley y luego se crea la Secretaría. Primero, ¿para qué la queremos? Y luego, ¿qué necesitamos? Y en torno a qué queremos y qué necesitamos, pues construimos a la Secretaría de Cultura. Una Secretaría de Cultura que, les voy a poner un ejemplo de la importancia que le ha dado el Estado mexicano a la cultura. En materia electoral, de 1977 al 2017 hemos contado con 11 reformas constitucionales. De 1972 de 1917 al 2009 hemos contado con una reforma constitucional. De a partir de ahí, hasta el 2010, hasta el 2015 se crea la Secretaría de Cultura, hasta el 2016 se empieza a discutir el tema de la Ley General de Cultura y a partir de este año ya tenemos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué? Pues me parece que no ha sido un tema prioritario del Estado. Yo vi todas las iniciativas que se presentaron, algunas más bien invitaron a varios foros a hablar sobre ellas, prácticamente hubo 5, 6 iniciativas que yo llegué por lo menos a ver, algunas muy complementadas, algunas muy fortalecidas, algunas con mucha técnica legislativa, algunas se realizaron foros para conocer la opinión, pero me parece que esta última ley que nosotros estamos viendo con 42 artículos aprobados el 28 de abril, deja mucho que desear en términos del tema. Todavía o sea, sí me parece que hay temas que no fueron reconocidos. Sí, un punto positivo es que empieza a reconocer a la cultura como un derecho humano. Habla del tema de coordinación, sí, pero la coordinación la menciona y ni siquiera tiene que mencionar, le toca a la federación. El tema del patrimonio cultural y material. Se mete hasta aristas que no le corresponden. La ley establece que todo individuo, toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo, y esto lo he criticado mucho, lo he platicado mucho con Jorge Sánchez Cordero. ¿Y por qué? Les voy a decir la descripción que hace. Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo. Parte de la persona de forma individual. Cuando la realidad es que debe reconocer en primer lugar a la colectividad, porque ese es el gran problema que tenemos. En torno al tema hay un gran problema que no hay mecanismos que reconozcan la personalidad jurídica de las comunidades. O
Se tienen que buscar mecanismos que no entendamos una ley que está desde la parte individualista por un grave error, porque la ley debe partir de la parte colectiva. Y sí, desde luego, la redacción pudo haber sido que, o sea, toda, y no solamente dice individual o colectiva, puede ser puede ser colectiva y, o más bien, individual y colectiva. O sea, no es una u otra, puede ser de forma individual o también puedo ejercer este derecho de forma colectiva. Y me parece que en términos de presupuesto también se queda una carta de buenas intenciones cuando dice que todo eso se va a llevar a cabo siempre y cuando cuenten con los recursos necesarios para realizarlo. Es decir, pues se queda con una carta de buenas intenciones mientras se cuenten con los recursos. Y me parece que en el tema de presupuesto hay algo muy importante que ha establecido la Comisión Interamericana, que ha establecido la Corte Interamericana, y es que se debe de ponderar el presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Y cuando se habla de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos, es que cuando se habla del presupuesto del Estado mexicano, debe tener contemplados todos los temas que vinculan en materia de derechos humanos y entre ellos la cultura. ¿Qué se ha trabajado desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Me parece que dos elementos sustanciales. El primero, tenemos seguramente la del Caballito, que la recordarán, el centro histórico, que es una omisión, es una pésima política que se realizó, unas acciones que dañaron parte del patrimonio cultural, y el otro, en el tema patrimonio cultural y material, el tema de la consulta previa informada. Es decir, cada que se quiera realizar una carretera, cada que se quiera hacer una modificación, debe ir respaldada por una consulta previa informada a las propias comunidades. Creo que los temas todavía vamos a pasos lentos, y creo que en la medida en la que construyamos y fortalezcamos la importancia de la cultura para el Estado mexicano, estaremos del otro lado. Es cuanto. No sé, yo ahorita que decías eso, creo que más bien me enfocaría en la parte de la ley de cultura y en la parte de la consulta pública, ¿no? Porque no puede ser que se haya hecho, o sea, si lo pienso, ¿no? Una ley de cultura y las consultas públicas fueron como más cerradas. Entonces, ¿cómo estás hablando de las colectividades cuando las colectividades no fueron las que estuvieron presentes ahí, ¿no? Que fue un pequeño nicho los que estuvieron ejecutando? Entiendo también cómo son estas partes de hacer política, ¿no? No entiendo cómo son los procesos que se llevan en las cámaras y que pues también deben de ser como muy estrictos, se regirse por principios que ya están normados. Pero también creo que la ley de cultura a lo mejor tuvo o pudo haber sido más consensuada y con mayor, o sea, yo no me imagino hacer leyes o legislar sin la consulta pública, y creo que en el tema de cultura es un punto muy vital. Totalmente. Quizá, yo ahí sí retomaría, yo digo ya un poco a capela, hay una distinción entre otras materias, que es la vertical, son verticales o horizontales. En materia de seguridad, la decisión sí es de forma vertical. No pueden decir, a ver, ponemos o no, o sea, tomamos una política de seguridad, vamos a consultar a la ciudadanía para ver cuál es la idea. No. O sea, el Estado tiene la responsabilidad constitucionalmente de garantizar la seguridad y ellos tienen que tomar las medidas necesarias. Es una política vertical y así es. Pero hay otras materias como la cultura que la política no puede ser vertical, sino se vuelve transversal. Y en ese sentido es que todo cambio, o sea, el Estado no te va a imponer qué es cultura o cómo se va a proteger la cultura. O sea, son las propias, más bien el Estado recaba o escucha las voces y las necesidades que existen en torno al tema. Y en torno a eso, pues bueno, hablemos el ejemplo más claro, criticada, ¿no? La Ley Federal de Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Quizá una de las grandes bondades que hay que reconocerle es que se realizaron debates en torno a la misma. O sea, los debates que realizaron en torno a la misma son debates serios. Escucharon las voces incluso de los arqueólogos, los antropólogos, las coleccionistas privados, los abogados intervinieron poco. Ojo, y es cuando yo le echo la tierra al abogado y después me rescato. Las deficiencias legales que tenía la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas era porque no estuvieron tan buenos los abogados. ¿Por qué? Las sanciones, por ejemplo, hablaban en pesos. Fue hasta el 2014 que en un momento dado se hablaba de salario mínimo. ¿Por qué es importante hablar de salario mínimo?
por muchas cuestiones, porque el salario mínimo te va estandarizando, te va generando, cada año va subiendo 3, 4 centavos, pero ahí va subiendo, pues, ¿no? Pero cuando tú hablas de 3,000 a 5,000 pesos, pues te quedaban ahí, y después con la devaluación del 94, tus multas ya no eran de 3,000 a 5,000 pesos, que eran mínimas, sino tus multas eran de 3 a 4 pesos. Entonces, me parece que en el tema, pues sí, ahí sí intervinieron, pero ahora me dicen, ¿qué pasó en ese transcurso? Pues bueno, de 1972 hasta el 2014 pasaron muchos años en el cual hubo una laguna jurídica. Y regreso a lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no hay un interés en la materia. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Puedes extenderme un poquito? Sí, sí. Sí. Ando un poco corriendo, pero sí. Me llama la atención, comentó al principio que empieza su charla diciendo que efectivamente hay muchas formas de interpretar, de ejercer y de conocer lo que es esta palabra compleja que es la cultura. Al final usted también comenta diciendo esto de las políticas públicas, las famosas políticas culturales. Yo creo que uno de los grandes problemas, no nada más en el ámbito cultural, sino en muchos temas, es precisamente que nunca se pueden definir. Yo creo que en algunas cosas sí hay, no quiero decir que un antropólogo o un gestor tengan la palabra definitiva sobre lo que es este concepto de cultura y cómo ejercerlo. Pero yo creo que también muchas veces quienes administran, quienes crean estas leyes también carecen de muchos elementos Totalmente. pues para votar lo que escriben en las leyes, y eso es triste y es muy deprimente, es decepcionante, porque como dijo usted, lo de las colectividades, hubo resistencia cuando fue lo de la ley esta de cultura. Desafortunadamente pues lo impusieron, y fue un proyecto que lo vino ejerciendo el PAN desde 1997 con esta señora que estaba, Teresa Franco, que de alguna forma coincidió con el Congreso Indígena, con los zapatistas, y que empezó todo este rollo de la nueva patrimonialización, que era, digo, a mí me tocó, estuve en la ENA en esa época, y en ese entonces ya se venía con esta vertiente, ¿no?, de ejercer la privatización, que en algún modo ya estaba operando. El turismo nació con esa vertiente, es una especie de colonialismo, de paseo desde los viajeros. No me acuerdo si en una plática aquí hubo en la UNAM hablaron de esto, ¿no?, de cómo el turismo nació con esa vertiente, sí, inclusive hasta de saqueo. O sea, el saqueo de las piezas pues es otra expresión de colonialismo cultural, histórico de la época, en el que pues dicen que no, que era otra época, y más bien eso se escuda. Sin embargo, es un saqueo y es desde siglos atrás. Yo creo que no está peleado el turismo con la cultura, pero siempre se debe de privilegiar, o sea, en una ponderación, se debe de privilegiar la protección y la defensa de los bienes culturales. O sea, no es decir que no haya una... Pero, o sea, primero generar mecanismos de políticas que lo permitan hacerlo. Para terminar, entonces, yo creo que bueno, para empezar eso, muchas veces las personas que ejercen esto es gente que no tienen conocimiento, que no tienen esa sensibilidad. Desafortunadamente tenemos que padecer pues todo esto. Simplemente el que haya dejado de depender de la Secretaría de Educación Pública, eso vino también a cortar, porque es una parte importante el tema de la difusión y de la educación. Sin embargo, pues estamos dependiendo de una Secretaría de Cultura que nació con esos fines, ¿no?, de empezarse a meter para privatizar lugares. Digo, si no es la práctica, no es el tema, pero yo creo que sí tiene ese trasfondo que muchos denunciamos de Lina, de Bellas Artes, de la sociedad civil, y sin embargo se estableció como tal.
Ahora con el terremoto pues va a empezar esta otra parte, que vamos a ver qué pasa ahora con todos los daños, que ya hay gente que ya está empezando a sacar agua para su... Sí. No, inmaterial, que a él le encanta, Ajá, Jesús, sí, que por ahí sí. tiene algo escrito respecto al tema, ¿no? Del patrimonio cultural inmaterial, más bien. Entonces es muy complejo y digo, ojalá hubiera habido más tiempo sobre ese tema. Claro, Sí. ¿Verdad? Gracias. encantadísimo. Sí, esa parte del material está muy fuerte en la cabeza. Sí, si quieren un día les hacemos una plática sobre el material, me dijo nada más exclusivamente hay material y hacemos aquí una mesa. ¿Les parece? Sí, pues, agradecerte. No, hombre, al contrario, yo ando, perdón, pero ando en estos días.